Pues quiero iniciar orando, poniendo este tiempo en manos del Señor. Em, pues Dios ha sido bueno. El día de hoy vamos a ver una clase muy especial. Em, y pues vamos a orar que Dios se revele plenamente a nosotros. Amén. Amén. Pues vamos a orar, Señor. Gracias te doy por este día. En esta noche honramos tu nombre y te damos a ti la gloria. Te pedimos que tú te muevas en medio de nuestro, que tu espíritu obre en nuestros corazones para una iluminación más plena de quién eres tú. Creemos que solamente en tu gracia podemos saber plenamente quién eres. Te pedimos que mientras leemos cada pasaje en tu palabra, nuestro corazón se llene de asombro, de un temor reverente hacia tu persona, y te pedimos que tú seas eh, bueno en esta noche, Señor, con nosotros. Así que quédate con nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues voy a ir compartiendo mi pantalla. Em, yo creo que voy a pasar lista al final, ¿sí? Gracias a Dios ya somos un buen número, así que podemos empezar. Este, el día de hoy vamos a ver este tema. Nada más déjenme abrir mis notas. Ok, ok. Pues, em, pues les quería comentar que cada vez que doy este tema acerca de la ira de Dios, pues siento como si estuviera desempolvando algo, ¿sí? Porque yo le llamo así el atributo como que la iglesia el día de hoy la tiene en el olvido. Eh, Rara vez se habla de un Dios que puede y que se aira, eh, del odio, del aborrecimiento que Dios tiene hacia el pecado y cosas así de ese tipo, pues la iglesia de hoy, pues lamentablemente casi no menciona, ¿sí? Así que, pero para mí es un gusto hablar de este tema porque em, a pesar de mí, pues yo creo que Dios puede hacer algo en todos los que han tenido esta clase, ¿sí? Eh, a mí personalmente me hace apreciar más a Dios en toda su gloria, ¿sí? Em, sin este atributo, yo creo que Dios no sería Dios y hay que verlo como una de sus perfecciones de todo lo que Él es. Amén. Pues vamos a leer un pasaje para empezar. Este, quiero que vean aquí la pantalla. Dice el pasaje que vamos a leer está en Deuteronomio 32, del 39 al 43. Amén. Bueno, vamos a empezar. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir
y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Ah, mm, ¿Dónde me quedé? Perdón. Ok. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Amén. Eh, Como yo le decía el día de hoy, la iglesia en el presente necesita recordar esta verdad acerca de Dios. Eh, la ira de Dios es una de las doctrinas que muchas iglesias han dejado en el olvido, han dejado, como por así decirlo, arrumbada esta doctrina. Eh, Dejamos pasar a veces, incluso cuando eh, hay pastores que por pasaje y a veces los textos como el que acabo de leer, a veces hasta se los saltan, ¿sí? O no dan importancia a a estos pasajes. Y pues hasta parece irónico, pero la clase de iglesias que, que olvidan esta doctrina y que no exponen la verdad de, de este Dios, ¿verdad? Que nosotros conocemos, que está aquí en las Escrituras, que juzga con justicia, ¿sí? Esas iglesias muchas veces están llenas, ¿sí? Tú las ves que son iglesias aparentemente prósperas, ¿verdad? Con, con mucha gente, ¿verdad? Eh, pero la verdad es que muchas de ellas, no quiero juzgar ni llamar por nombre a ninguna, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias que están llenas de gente que es inconversa, ¿sí? Y yo no lo digo en general, yo lo digo, eh, yo lo digo así a una manera amplia, ¿no? Hay muchos inconversos. Dice la Biblia que mientras Jesús no, no venga, el trigo va a estar mezclado con la cizaña, y esa es una verdad. Sí, no necesito hacer un estudio o algo así, solamente el Espíritu Santo es el que sabe quién es un verdadero creyente y quién no. Yo no juzgo a nadie, pero sí es una verdad que hay una mezcla entre gente inconversa y gente que sí es verdaderamente cristiana. Pero hoy la iglesia no quiere eh, que la gente a lo mejor se sienta ofendida, ¿sí? Aunque nunca es la intención de un predicador ofender a nadie, ¿sí? Solamente que a veces hay un temor de predicar estos textos, pero es una contradicción, ¿verdad? Porque precisamente el Evangelio habla de Cristo, el que nos libra de esa ira, ¿sí? Y es el Evangelio, el precioso mensaje de las buenas noticias,
el que nos hace ver lo perdidos que estamos, lo condenados que estamos y lo mucho que necesitamos de ese Cristo que nos libra de esa ira. Pero ¿qué pasa si nunca predicas de eso? ¿Sí? ¿Realmente estamos predicando el evangelio completo? Sí, una vez escuché un dicho muy sabio que antes de predicar las buenas noticias, uno debe de predicar las malas noticias. Antes de uno predicar de una cura, sí, una cura hacia una enfermedad, primero tienes que diagnosticar la enfermedad, como lo hacen los doctores. Y es igual espiritualmente, sí. Los hombres, así como a nosotros una vez se nos predicó, necesitamos darnos cuenta de que vivimos bajo pecado y que Dios aborrece en su ira ese pecado. Bueno, les voy a contar una pequeña historia. Eh, no me acuerdo si, no. Eh, el 8 de julio de 1741, imagínense, ya tiene casi 300 años esto que ocurrió. Eh, había un pastor que se llamaba Jonathan Edwards. No sé si alguien haya escuchado alguna vez de él. Los que les gusta la historia de la iglesia sabrán de ese nombre. Los que no, pueden meterse a YouTube y ahí buscan su nombre y van a ver varias cosas de él. Sí, Jonathan Edwards eh, era un predicador de Estados Unidos. Sí, cuando apenas Estados Unidos había sido, pues, recientemente colonizado. Eh, y Jonathan Edwards era un predicador de Nueva Inglaterra, ¿no? Así es como se llamaba antes. Y iba a predicar en una iglesia que se ubicaba en una ciudad que se llamaba Enfield. Y este sermón que él iba a predicar, años después, iba a ser reconocido como uno de los sermones más famosos, sino que el más famoso en toda la historia del cristianismo en los Estados Unidos. Em, ese día, el 8 de julio de 1741, Jonathan Edwards se acercó al púlpito. Su aspecto, el aspecto de Jonathan, era demacrado, sí, se le veía su cara demacrada y en sus ojos había muchas ojeras, se veía muy delgado, muy pálido, y esto era porque él hacía, antes de este sermón, él hizo muchos ayunos, sí, muchos ayunos muy intensos y sufrió muchas noches de desvelo y de oración. Entonces él se dispuso a predicar esa noche y él iba a predicar acerca de un texto que está precisamente en Deuteronomio 32:35. Deuteronomio 32:35. Ese era su texto base. Y ese texto dice, así se los voy a leer. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Ese era el texto base de Jonathan Edwards. Ese sermón, eh, él le tituló Pecadores en manos de un Dios airado.
De hecho, ustedes lo pueden buscar en internet. Lo voy a escribir aquí para el que quiera escucharlo. De hecho, lo pueden leer en texto o lo pueden escuchar en audio. Se llama, lo voy a escribir aquí, Pecadores en manos de un Dios airado, por Jonathan Edwards. Ahí va. Y hay un fragmento, bueno, lo voy a leer a lo largo de esta predicación, de esta clase, perdón. Voy a leer un fragmento de ese sermón y dice Jonathan Edwards: la iniquidad de ustedes los asemeja a un pesado plomo y tiende a llevarlos hacia abajo con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios los soltase, inmediatamente se hundirían rápidamente y descenderían y se zambullirían en el golfo del abismo, y su saludable anatomía y todos sus cuidados y prudencia y su mejor artilugio y toda justicia de ellos no tendría más influencia para sostenerlos y mantenerlos fuera del infierno que el que tendría una tela de araña para detener la caída de una roca. Este sermón estaba lleno de ilustraciones como esta. Él decía, así de inútil, así como la tela de una araña, ¿sí? Es incapaz de sostener una roca. Así sería si inmediatamente Dios soltase sus almas al abismo. Y sigue diciendo él, hoy las, hoy las negras nubes del aire de Dios cuelgan directamente sobre sus cabezas, llenas de terrible tormenta y con gran trueno. Y si no fuera por la comedida mano del Señor, escucha bien eso, inmediatamente se romperían sobre ustedes. Y fíjense qué hermoso dice, el beneplácito soberano Dios por ahora detiene su rudo viento. De otra manera, aparecería con furia y destrucción y vendría como un torbellino y sería como la paja de verano. Entonces, como les venía diciendo, este sermón se titula Pecadores en manos de un Dios airado, y en sus biografías, sí, hay de hecho varias biografías de él. Se dice que esa noche cuando él estaba predicando, eh, las personas de la iglesia se empezaban a aferrar de las columnas del templo y empezaban a gritarle y le decían me voy al infierno, literalmente le decían. Y casi al terminar el sermón, los hombres y las mujeres empezaron a acercar hacia el púlpito y le preguntaban, ¿qué hago para ser salvo? ¿Sí? Se sentían tan convictos de pecado, tan sensibles a su propio pecado, que estaban gritando, ¿qué hago para ser salvo? Y ese sermón tuvo un gran impacto en todos. Y se dice que en la ciudad de Enfield, donde él predicó, esa noche, cuando todos estaban en sus casitas, ya cuando se fueron del templo, esa noche, desde las azoteas de las casas, se escuchaban gritos y llanto tras llanto, llanto tras llanto, de muchas personas que estaban llorando de arrepentimiento. Y desde ese sermón, y Jonathan Edwards, junto con otros dos predicadores que se llamaban George Whitefield y John Wesley, especialmente ellos tres, iniciaron un movimiento que se le llamó, o sea, históricamente en el cristianismo se le llamó el Gran Despertar.
el Gran Despertar. De hecho, ustedes también lo pueden buscar en internet y les va a aparecer la historia del Gran Despertar. Y este movimiento fue especialmente dirigido a las personas que estaban dentro de la iglesia, ¿sí? No era tanto para las personas de afuera, sino era las personas que estaban dentro, ¿sí? Y este movimiento, el Espíritu Santo lo utilizó para atraer a muchas personas a conversiones genuinas, ¿sí? Había muchos falsos creyentes en esa época. La iglesia estaba fría, estaba dormida, ¿sí? La iglesia no evangelizaba, la iglesia estaba ahora sí que dormida en sus laureles, y ese movimiento sacudió la iglesia y produjo verdaderas conversiones. Había mucha gente en las butacas, en las sillas de la iglesia, pero eso no significaba que ellos eran cristianos, ¿verdad? Entonces, em, el mismo Dios que predicó Jonathan Edwards es el mismo del cual nosotros hablamos el día de hoy, ¿sí? Em, pero desafortunadamente nos hemos olvidado mucho de hablar de estos temas. Y el problema es que no solo afecta a la iglesia, sino también eh, afecta la manera en que nosotros presentamos a Dios al mundo, ¿sí? Y si hacemos eso, pues les estamos presentando al mundo un Dios falso, ¿sí? Y que es verdad que Dios es amor, es gracia, es compasión, ¿sí? Es lento para la ira, ¿sí? De hecho, Jonathan Edwards en su sermón enfatizó mucho la paciencia que Dios tiene con los pecadores y con nosotros. Pero, eh, como les había dicho, esto puede afectar la manera en cómo presentamos a Dios al mundo. Hay que presentar a todo, ¿sí? Como decía Pablo, él predicaba todo el consejo de Dios. Ninguna parte de la Biblia es para omitirla. Todos, todos los pasajes, todos los libros, todo lo que habla de Dios en sí, debemos de ser fieles, completamente fieles. Eh, el día de hoy hay pocas personas que predican textos como, por ejemplo, este de aquí, Nahum 2. Bueno, son tres versículos, es del 2 al 3 y el verso 6 del libro de Nahum dice: Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, y se venga de sus adversarios, y guarda guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y dice, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad del torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará de pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. ¿Ven cómo Nahum, el profeta, se le revela esto? Y fíjense, él predica ambas partes. Primero él dice, Jehová es tardo para la ira, ¿sí? El primero dice eso, y eso es una verdad. Dios es paciente, Dios es compasivo, Dios es tardo para la ira. Pero por el otro lado, él sigue diciendo, pero ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Sí? ¿Y quién quedará de pie ante el ardor de su enojo? ¿Sí? Su ira se derrama como fuego.
Pero a veces decimos, oye, pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte pasaje. Y a veces pensamos, no, pues es que eso a lo mejor va a espantar a los nuevos o algo así. Y eh, pero lo que no sabemos es que a lo mejor muchos de estos textos han sido utilizados por el Espíritu Santo para guiar a las personas a Cristo, ¿sí? A ver su necesidad de salvación. Eh, Muchos de estos textos han hecho correr a las personas a los pies de Cristo. Y, y fíjense, hay un principio, o sea, no, es imposible ser salvo si primero no sabes que estás condenado, ¿sí? Eh, y eso fue una verdad en mí, hasta que yo supe que estaba condenado, que mi destino era la muerte, que mi destino era el infierno, ¿sí? Que mi destino era sufrir la ira de Dios. Ahí es donde uno se da cuenta de tanta necesidad que tenemos de recibir perdón y estar bien, de recibir reconciliación con el Padre. El ministerio que se nos ha eh, encomendado a nosotros es el ministerio de la reconciliación, ¿sí? ¿Y por qué se le llama así? Porque todo el mundo está enemistado con Dios. Antes, nosotros podemos decir ahora, antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus hijos, ¿sí? Y eso debe llenarnos de gratitud. Pero antes de hablar de la gracia, del amor, de la compasión que Dios tiene, a tal punto que Él envió a su Hijo por nosotros, nosotros debemos de presentar al Dios que aborrece el pecado. Debemos de predicar a ese Dios que se aira contra toda maldad y que es imposible que nosotros tengamos comunión con Dios si estamos todavía en nuestros pecados, si aún no hemos sido reconciliados. Debemos de hablar mucho del cielo, mucho de la gracia, pero también debemos de hablar mucho del infierno, ¿sí? ¿Ustedes saben quién es la persona que más habló del infierno en toda la Biblia? El Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús fue la persona que más habló y más mencionó a las personas con las que se encontraba del infierno. De hecho, si tú buscas, literalmente, si tú te pones a buscar en tu Biblia Reina Valera, literalmente la palabra infierno, te vas a encontrar con que en el Nuevo Testamento esa palabra se menciona 13 veces. Y de esas 13 veces, 11 veces fueron dichas por Jesús. Solamente 2 veces fue dicho en los demás escritos. Se hace referencia a muchas otras cosas, ¿verdad? Como el lago de fuego, etcétera, pero literalmente esa palabra fue dicha más veces por Jesús que por cualquier otra persona. Entonces, qué importante es para nosotros estudiar su ira, estudiar, predicar, ¿sí? Jesús es un cordero y un león, ¿sí? Y eso lo dice Apocalipsis, pero no podemos separarlo, ¿sí? Debemos de predicar de él como león para poder predicar de él como el cordero que quita el pecado del mundo. Eh, sí, este sí lo puse aquí. Dice Arthur Pink, hace una nota en su libro de los atributos de Dios y dice, la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios, me gusta esta frase,
es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Dice, es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia con los que actúan mal. Eso es la ira. Perdón. Entonces, punto número uno, debemos de ver la ira de Dios como una de sus perfecciones morales. Amén. La ira de Dios es una de sus perfecciones morales. Ok. El amor es una de sus perfecciones morales. La bondad es una de sus perfecciones. La misericordia es también una de sus perfecciones. El celo de Dios, como lo veíamos la semana pasada, es una de sus perfecciones morales. Y así como todas esas partes, esos atributos del ser de Dios son sus perfecciones, parte de su ser perfecto, así también lo es la ira. Muchas veces vemos la ira de Dios como una manchita, ¿no? Pero no lo debemos de ver así. La ira de Dios pertenece a toda su gloria, a todas sus perfecciones. Como lo había dicho, sin su ira, Dios no sería Dios. Y primeramente, eh, la ira de Dios es una manifestación de su justicia. Amén. La ira de Dios es una manifestación de su justicia. La ira de Dios es justa. A veces nuestra ira, la ira que manifestamos nosotros, pues es una ira egocéntrica, es una ira pecaminosa, pero la ira de Dios es una ira justa. Dios es santo y por lo tanto, Él aborrece el pecado. Dios es justísimo, ¿sí? Es tan justo Dios que no fue ni por 10 pecados, ni por 5 pecados, ni por 2 pecados, sino solamente por un pecado que Él destituyó a nuestros padres, Adán y Eva, del jardín, ¿sí? Así de santo es Dios. Y dentro de todas sus perfecciones, dentro de todas las perfecciones que Dios tiene, Dios es juez. Dios es el juez de toda la tierra. eh, y lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Y lo vimos, de hecho, cuando estábamos estudiando su justicia. Pero porque Dios es justo, Dios aborrece toda maldad. Entonces, dentro de la Biblia se enseña que Dios tiene una reacción airada contra el pecado, contra toda maldad, ¿sí? Y em, cuando Él ve maldad en el corazón de un hombre, Él se enciende en ira. Y como lo veíamos diciendo, ¿verdad? Él retiene esa ira. Hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de paciencia, pero él está reteniendo su ira. Pero como dice aquí en este pasaje, fíjense, el pueblo de Israel dice que cometió aquí un pecado. En Números 23, 25:3. Ellos fueron con acudir un ídolo, ¿no? Dice, acudió el pueblo a Baal peor. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esta palabrita de aquí, cuando Dios dice que él se encendió,
En el hebreo es la palabra chará, y chará también se puede traducir como volverse caliente o empezar a arder, ¿sí? Entonces, literalmente esta frase dice, Jehová empezó a arder contra Israel, ¿sí? Él ardió de enojo contra, contra lo que ellos estaban haciendo. ¿Cuál es el motivo del, ya lo vimos aquí directamente, ¿verdad? Pero lo tengo que mencionar. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios se aira? ¿Sí? Y es una pregunta muy lógica, ¿no? El motivo por el cual Dios se aira es el pecado, ¿sí? El pecado. Y lo que quiero mencionar aquí es de que la raíz de todo pecado es no glorificar a Dios, ¿sí? Toda cosa que hacemos o decimos o pensamos que no glorifica a Dios es pecado, ¿sí? Esa es la raíz de todo pecado. Por eso Pablo dijo en una de sus cartas, sea que coman o que beban, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y lo que estaba diciendo Pablo, aún las cosas más sencillitas que tú haces, como tomar, beber, comer, hazlo todo, todo, todo para la gloria de Dios. Esa es la raíz de todos los males. Como dice Pablo también aquí en Romanos 1 del 21 al 23. Fíjense, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Y sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron otra vez. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Por qué? El Dios incorruptible, y lo cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, en aves, cuadrúpedos, en reptiles. En pocas palabras, ellos cambiaron al Creador por la creación. Ellos le dieron más gloria a la creación que al Creador. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de la criatura, por la gloria del mundo, por la gloria de sí mismos. Ah, ok, puse aquí esta diapositiva porque es una, es una de las, es la pregunta número uno del catecismo menor se le llama el catecismo menor de Westminster. ¿Qué es ese catecismo? Bueno, es un librito con el cual los cristianos de la iglesia presbiteriana le enseñan a los niños, ¿sí? Desde pequeñitos, les enseñan las verdades bíblicas, porque dicen ellos que los niños aprenden mejor por medio de preguntas. Entonces, la pregunta uno de ese catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y si tú le preguntas, si tú le preguntas a un niño presbiteriano, te va a contestar, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Si el hombre no cumple ese fin, esa es la raíz de todos los males del hombre. El que Dios hizo al hombre para su gloria y los hombres cambiaron la gloria de Dios por la criatura.
Ok. Este pasaje ya lo había dicho en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, o sea, todo lo que hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y uno de los ejemplos más claros en la Biblia de alguien que cambió la gloria de Dios por la su alguien que se autoglorificó a sí mismo fue el rey Nabucodonosor. ¿Sí? Si recuerdan cuando lo estábamos viendo en la primera clase, cuando estábamos hablando de la soberanía de Dios y todo lo que él dijo después de que Dios lo humilló, pero antes de que Dios lo humillara, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Y aquí lo voy a señalar, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Entonces, Nabucodonosor fue un claro ejemplo de alguien que no le dio la gloria a Dios, sino que se autoexaltó a sí mismo. Y la verdad es que el hombre no tiene excusa para no glorificar a Dios. Sí, esa es una verdad que viene en la Biblia. Dios no tiene ninguna excusa. Dice Pablo en Romanos 1:20. Dice, porque todas las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, dice Pablo, de modo que no tienen excusa. Sí, entonces el hombre no tiene excusa para glorificar a Dios. Y es que todo el mundo, todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que respiramos, todo lo que sabemos del mundo, todo lo que sabemos incluso de los animales, las estrellas, las galaxias, todas las cosas que tú ves, te tienen que mover a glorificar al Creador. ¿Sí? Es por eso que no tenemos excusa y por eso mismo, cuando el hombre cambia esa gloria y empieza a glorificar otras cosas, a enaltecer otras cosas o enaltecerse a sí mismo, es cuando ahí se enciende su justa ira. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien. Ok. Voy a ver si termino esta clase. Si no, pues lo dejamos en dos partes, no hay ningún problema. En fin, que vamos muy bien en tiempo. Bueno, el punto número 2. El punto número 2 es el infierno y la ira venidera. El infierno y la ira venidera. Yo sé que muchas veces ustedes han escuchado esta frase, ¿no? La ira venidera. De hecho, es una frase que viene en las escrituras muchas veces. A veces se dice, por ejemplo, en Malaquías 4:5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Jesús mismo les dijo a los fariseos, generación de víboras, ¿sí? Y les preguntó, ¿quién les enseñó a huir de qué? De la ira venidera, ¿sí?
¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Eso lo dijo el Señor Jesús. Eh, ok, aquí me estoy adelantando, perdón. Em, hay muchas cosas que decir en ese día, pero solamente diré que ese día es el día en donde Dios va a juzgar a vivos y a muertos, ¿sí? Él va a juzgar a todos conforme a lo que hayamos hecho, ¿sí? Eh, como ya lo había comentado, aquellos que creen en Jesucristo van a ser liberados de ese día, bueno, van a ser librados de su ira. Eh, ese día Dios va a separar a las ovejas de las cabritas, sí, pero hay algo que hay que aprender también de ese día, y es que mientras más tarda ese día, sí, y ahorita lo vamos a ver, esto viene en la Biblia, entre más tarda ese día, Dios da más y más advertencias, sí, y los hombres siguen rechazando y rechazando el Evangelio, siguen menospreciando la obra de Cristo. Mientras pasa todo esto, mientras el tiempo pasa, ¿verdad? Unos son salvados, unos siguen rechazando el Evangelio, pero esa ira, la ira de Dios, no se mantiene intacta, ¿sí? No se mantiene como que al mismo nivel. Dios sigue enviando a lo largo de toda esta era que nosotros estamos viviendo hoy en día, esta era entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Dios va a seguir enviando a sus obreros, ¿sí? Va a seguir enviando obrero tras obrero a predicar a todas las naciones que están perdidas, ¿sí? Va a seguir esparciendo la semilla del evangelio a hombres y a mujeres, a niños, a ancianos, a todo mundo, ¿sí? Eso es lo que caracteriza esta era, ¿sí? Pero dice que mientras los hombres siguen sin arrepentirse, eh, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo en Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu duro corazón no arrepentido, aquí no dice que la ira de Dios se mantiene intacta para aquellos que no están, no se arrepienten, sino que dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué está pasando mientras pasa el tiempo y los hombres no se arrepienten? Ellos atesoran más ira, ¿sí? Esta palabra que está aquí, que se traduce como atesorar, nosotros también la podemos traducir, se traduce en otras partes de la Biblia como amasar o acumular, ¿sí? O hacer como un tesoro, ¿sí? Que es precisamente esta palabra, hacer como un tesoro, acumular una riqueza. Por ejemplo, Jesús utilizó esa misma palabra en este pasaje que está en Mateo 6 del 19 al 20, dice, no os hagáis tesoros, ¿sí? Cuando dice, es la misma palabra que habíamos visto en el pasaje anterior, cuando dice el, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan, sino dice otra vez, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Y fíjate, este pasaje es Jesús alentándonos a hacer tesoros en los cielos, ¿sí?
En el contexto, habla de hacer obras, habla de trabajar para el Señor, habla de esforzarnos, ¿sí? Por hacer tesoros en los cielos. Pero fíjense, no solamente los creyentes podemos atesorar eh, esos tesoros en los cielos, ¿sí? Sino que también los pecadores no arrepentidos atesoran ira, ¿sí? Atesoran ira. Y cada día que pasa, ellos atesoran más y más ira, y mientras no se arrepienten, atesoran más y más ira. Eh, Voy a leer otra parte del el sermón de Jonathan Edwards. En su sermón, Jonathan Edwards dijo, la ira de Dios es como mucha cantidad de agua embalsamada en un tanque. Sí, les he dicho que este sermón está lleno de ilustraciones, ¿no? Dice, la ira de Dios es como mucha cantidad de agua embalsamada por un tanque. Y dice, con el tiempo aumenta más y más, hasta que finalmente se le da un desahogo, ¿sí? Mientras más dure la retención del líquido, más y más poderoso será el torrente, ¿sí? Una vez que se le libere. Y luego dice, si Dios solo retirase su mano de la compuerta, de inmediato se abriría de par en par, y las fieras aguas de la terrible ira de Dios se apresurarían con furia inconcebible y vendrían sobre ti con poder omnipotente. David dijo, el rey David dijo que si no se arrepienten, estoy enfatizando mucho eso, ¿ah? Si no se arrepienten, si un hombre, una persona, no se arrepiente, dice él, refiriéndose a Dios, afilará su espada. Armado tiene ya su arco, lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Sí? Y fíjense la imagen que nos está pintando, el cuadro que nos está pintando aquí el rey David. Lo que está diciendo es, si un hombre no se arrepiente, dice, él afilará su espada, ¿sí? Pero la idea es que mientras él no se arrepienta, él sigue afilando su espada y se va haciendo más filosa y más filosa y más filosa y sigue pasando el tiempo y esa persona no se arrepiente y él sigue afilando y afilando y afilando. Y es la misma imagen con el arco. ¿Sí? Cuando uno tiene un arco, ¿qué hace? Nos dice aquí que Dios ha preparado su arco. La idea es, si una persona no se arrepiente, él tensa su arco. Y si sigue sin arrepentirse, él tensa más su arco. Y si no se arrepiente, tensa más su arco. ¿Sí? Hasta que llega un punto en donde ya no hay retorno. ¿Sí? Esa es la idea. Isaías 13:9 dice, He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Sí, acuérdense que estamos viendo el punto de el infierno y la ira venidera. Son temas bien importantes en la Biblia. Pero fíjense, ese día viene muy lento, ¿sí?
Dice, acuérdense que cuando estábamos estudiando la paciencia de Dios, Él dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, ¿sí? Ese es el deseo del corazón de Dios. Ese día viene lento, ¿sí? Dios es lento para la ira, pero ese día de que va a llegar, ¿sí? Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja de fuego en fuego que nunca se apagará. Ese día, cuando se revele la ira de Dios, eh, la Biblia dice que los hombres se querrán esconder en los montes, no van a querer mirar siquiera a Jesús, ¿sí? Ese día la conciencia de todos va a ser abierta. Muchos estarán delante de Cristo eh, y tristemente habrá muchos que no va a haber nadie que los defienda, ¿sí? Van a estar solos contra Dios, ¿sí? En ese día. A lo que voy, este, porque no me va a alcanzar el tiempo para dar todo el tema, pero quiero cerrar así, que todo esto que estamos viendo no es, eh, no es para producir un terror acerca de Dios, sino más bien es para movernos a obrar y a ver la necesidad que todos tienen de Cristo, ¿sí? Cuando veas a un hombre que pensar en que él está bajo condenación, solamente piensa por eso un momento, que la persona que tienes al lado, a lo mejor la persona que te encuentras en el autobús, la persona que te encuentras en la calle, a lo mejor algún familiar, a lo mejor algún compañero de trabajo, piensa por un momento con, con un corazón compasivo de que esa persona está bajo condenación, así como tú y yo lo estuvimos alguna vez, ¿sí? Pero alguien tuvo compasión y nos compartió, ¿sí? Entonces, así como nosotros fuimos librados de esa ira y como vimos tantos detalles, ¿no? Estamos viendo muchos detalles de ese Dios que se glorifica también en su ira. Nosotros debemos de ser movidos a mucha compasión por los perdidos, ¿sí? Porque literalmente, ¿sí? Nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos sin Dios en el mundo, no teníamos familia, ni teníamos parte con Dios, ni con su pacto, ¿sí? Pero Dios en su gran misericordia nos alcanzó. Así que piensa en eso. Hay muchas personas que cuando venga el día del juicio no van a tener nadie que los defienda. Entonces, mientras estemos aún con vida, mientras estemos aún, eh, que Dios nos regale otro día más, ¿sí? Seamos movidos a compasión. Sí, tú, desde que te levantes, pídele a Dios, pon una persona, Señor, no dejes que hoy me duerma sin haberle compartido a alguien de Cristo, ¿sí? Ora cosas como, Señor, que este día no pase en vano, ¿sí? Que este día no pase en vano, Señor. Pon de nuevo en mí, ¿sí? Pon un fuego en mi boca para hablar de ti, ¿sí? Porque somos llamados a ser heraldos, ¿sí? Del Evangelio. Entonces, eh,
Pues gloria a Dios. Eh, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este tema. Todavía le falta mucho. Sí, falta todavía varias cositas que quiero mencionar aquí, pero eh, yo quiero que se queden con eso que la ira de Dios es una de sus perfecciones. Sí, no debemos de verlo como una mancha en su carácter. Sí, el Dios que se aira con el pecado es el Dios que hizo hasta lo imposible por erradicar el pecado y lo hizo en dar a su propio Hijo, ¿sí? A tal grado Dios aborrece el pecado que Él envió a su Hijo para limpiarnos de toda esa maldad, ¿sí? Entonces, em, no sé si alguien tiene alguna duda de este tema. Yo sé que ahora sí hay dudas, ¿sí? Yo sé que este, este tema es muy importante, ¿sí? Muy importante. Así que, pues, no quisiera que se quedaran con dudas, ni tampoco con malentendidos. Y si hay malentendidos, pues yo estoy aquí dispuesto a contestarlo, ¿sí? No sé si alguien tenga algún comentario. Ah, hola, buenas noches, Ceci. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Oiga, maestro, yo nada más tengo una pequeñita duda. Sí, Casi siempre usted lee Reina Valera, ¿cierto? De la Biblia. casi siempre. Ok. Solo que ahorita que usted dijo Romanos 2:5, 2:5. ajá, viene lo mismo, pero no sé si yo lo estoy interpretando diferente. En NTV dice, pero eres terco, le está hablando a los que no creen en Dios, y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Tal vez yo entendí mal, pero usted dijo que a través de la desobediencia de las personas, o de todos, ¿verdad? Porque pues todos pecamos, todos somos simples y humanamente pecadores, pero vaya, aquellos que se burlan de Dios, que no están creyendo a Dios ni siguiéndolo, sino que están en su maldad, a través de ellos se acumula la ira de Dios hacia todos o es nada más hacia aquellos que no se están convirtiendo. Pregunta. Ok. Em, Mira, lo voy a contestar así. Em, Cuando estábamos viendo el tema de la justicia de Dios, vimos el tema de la retribución, ¿sí? A Dios en su justicia, Él le da a cada quien lo que se merece. Entonces, en el día del juicio, el juicio, a pesar de que en una manera va a ser general, pero en otra manera va a ser particular. ¿En qué manera va a ser general? Pues en que no va a haber nadie que no esté delante de su trono, ¿sí? Delante de él vamos a estar nosotros también, incluso, ¿sí? Vamos a estar ahora sí que con todo el mundo, ¿verdad? Va a estar ahí. Pero ¿en qué manera va a ser particular que Dios va a dar a cada uno lo que merece? Y en ese sentido,
cada juicio va a ser individual. Entonces, cuando Pablo habla aquí, él, de hecho, en casi todos Romanos, a pesar de que en los primeros capítulos habla de una manera muy general del pecado, Pablo habla de una manera muy personal con cada quien. Sí, de hecho, las palabras eh, en, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, Ajá, dice, mas por causa de tu terquedad, ¿sí? Y dice, y de sí, tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la sí, ira. ¿Sí? Entonces, yo creo que Romanos fue hecho, los primeros 3 capítulos son especialmente para traer nuestro corazón a ver nuestra necesidad personal de Cristo. Entonces, pues por responder a tu pregunta, sí es algo que tenemos que verlo individualmente. Ujú. ok, gracias. Sí, sí, de hecho, yo pienso que incluso la Biblia dice, o sea, y yo no lo digo, lo dice la Biblia, que cuando Dios traiga su galardón a cada quien, y esto es así, ¿no? De que a mí me impresiona, ¿no? Que nosotros vamos a estar en el cielo únicamente por la obra de Jesús. Sí, eso yo creo que le queda claro a todos, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a echar nuestras coronas delante de Jesús y todo eso, pero también hay muchas partes de la Biblia en donde Dios dice que Dios va a premiar a cada quien, ¿sí? Y nos va a premiar conforme a nuestras obras. Entonces, tanto los castigos van a ser diferentes, como los premios, por así decirlo, van a ser diferentes. No sé, a veces yo quiero entender muchas cosas, pero la Biblia no es tan clara en este punto. Lo que sí sé es de que Dios trata individualmente con cada uno. Ese nada más ese era el punto. Este, también levantó la mano Itza. Bueno, yo aquí lo que veo, ¿verdad? Que todos los atributos pues se entrelazan unos con otros, ¿verdad? Pero aquí veo que el tema que vimos que fue el celo de Dios, que porque Dios quiere, ¿verdad? No llegar nos motiva ese celo a no provocar esa ira de Dios, ¿no? Y porque cuando provocamos esa ira, pues es cuando viene el castigo. Entonces, yo ahí los veo muy entrelazados esos dos atributos. Y pues nosotros, primeramente que nada, tenemos que tener ese temor santo a Dios, ¿verdad? Que es el que dice que la sabiduría es el temer a Dios para no provocarlo a ira. Y me gustó mucho eso que dices de que sí, y que ya lo habías mencionado también, que predicar un evangelio sin hablar del arrepentimiento, pues no es el evangelio verdadero, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que estar muy atentos a eso, de que no decir, ay, todo va a estar bien, todo bien, sino hablar de que tiene uno que tener ese arrepentimiento para no provocar la ira de Dios. Y pues ahora sí que como dices tú, a veces esa ira de Dios como que a veces si uno, ay no, hablar de la ira de Dios como que viene el castigo así muy fuerte, pero sí tenemos que hablar de él para conocer, ¿verdad? Que también Dios es un Dios celoso, pero que si no cumplimos, pues caemos en en, en provocar esa ira y pues líbrenos Dios de todo eso, ¿no? Eso es lo que quería Sí, comentar. así es. Y pues la siguiente clase
pues vamos a ver otro punto también, ¿verdad? Vamos a terminar con este que vimos y vamos a ver el punto 3, que nada más para darles un adelanto. El punto 3 se llama el Hijo, el que nos libra de la ira venidera. ¿Sí? El Hijo es el que nos libra de la ira venidera. Y a final de cuentas, eso es lo que hace, yo digo, es lo que hace tan precioso el Evangelio, ¿sí? El hecho de que Jesús eh, sorbió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios por nosotros, ¿sí? Eso es lo que quebranta el corazón de todo creyente, ¿no? El hecho de que todo lo que Él sufrió, pensar que yo lo merecía y que Él lo bebió por mí, lo sufrió por mí, ¿sí? Eso es lo que a nosotros debe de mover a amarlo más, ¿sí? A desearlo más, así como Pablo decía, ustedes que le amáis sin haberlo visto, ¿sí? Pero pues amamos a Jesús, lo amamos porque Él nos amó primero, nos amó hasta tal punto que Él entregó todo por nosotros, ¿sí? Todo lo que estamos viendo de cómo Dios se duele, aborrece, reacciona ante el pecado, cómo todo eso lo puso sobre el cuerpo de su propio Hijo. Eso es lo que verdaderamente nos debe de mover a la adoración, ¿sí? Es decir, Señor, o sea, eres un Dios increíble, ¿sí? Eres un Dios bendito, ¿sí? Eh, y a darle gloria a Él. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún comentario? El punto número 3, perdón, maestro, ¿cómo dijo que era el punto número 3, el encabezado, cómo dijo que iba? Perdón, o lo va a dar Sí, hasta la otra clase. pues se lo puedo mencionar. A ver. El punto 3 se llama el Hijo, el que nos libra de la ira venidera. Sí, Muy bien, venidera, va. así Gracias, maestro. es. Pues, ¿qué les Gracias. parece si oramos? Sí, el día de hoy no me dio mucho tiempo para ver este lo de sus devocionales, pero pues Dios fue bueno. Nos alcanzó bien el tiempo. No le Pues mandé, como, perdón, maestro, no asistí a la otra clase pasada porque estuve en el hospital con una nuera y realmente, la verdad, dicha es de que se me olvidó, estaba yo allá y dije, pues aunque sea con datos y todo, pero se me olvidó la clase, maestro, una disculpa. Y pues no tomé la clase, por eso no le mandé tarea, maestro, disculpen. ok, sí, como quiera, a todos los que no hayan tomado la clase pasada o cualquier clase, pues ahí la pueden ver en el canal, ahí en YouTube. Sí, ahí están todas las clases, los que quieran verla una, dos, tres veces, ahí Ah, están. sí, Si maestro. alguien les encargo mucho sus devocionales también, si alguien les falta enviarme, este, ahí me los van pasando. Fue nomás la de esa semana pasada que no le mandé y le iba a marcar, pero dije, ay, ¿qué tal si está trabajando y yo lo voy a interrumpir? Dije, no, mejor le explico hasta el miércoles para no interrumpir allá en sus Ok, actividades cotidianas. Sí, gracias, ok, maestro. muy bien. Pues Dios los bendiga. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, Dios, te damos porque ha sido muy bueno el día de hoy. Gracias por dejarnos apreciar este atributo tuyo, que ciertamente, Señor, no debemos olvidarnos de que tú, Señor, eres también el Dios airado, el Dios que no convive con la maldad, el Dios tres veces santo, el Dios que es terrible en juicios y también ese Dios que vendrá
un día juzgar a vivos y muertos. Gracias también por dejarnos apreciar el hecho de que esa ira que nosotros merecíamos, hemos encontrado el, hemos encontrado perdón, hemos encontrado salvación en Cristo. Gracias, Señor, porque a su tiempo tú te revelaste a nosotros, nos mostraste nuestra urgente necesidad de ti y te damos gracias porque hoy estamos aquí, Señor, totalmente reconciliados contigo. Gracias porque podemos decir, como le decía el apóstol Pablo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos libraste de esa condenación. Gracias porque no solamente eso, sino que nos regalaste el cielo como herencia perpetua y eterna. Y te adoramos, te adoramos. Tú eres un Dios increíble, Señor, y queremos vivir asombrados de ti, vivir con un temor reverente hacia ti, Señor, y sobre todo vivir con un ardor y una compasión por los perdidos, por aquellos que aún no te conocen. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.